Entonces, amados hermanos, entonces quiero retomar en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 45. Dice que después de haber Jesús hablado muchas palabras a los fariseos, a los sacerdotes, a los judíos, querían echarle mano para matarle. Y como no pudieron ellos, entonces mandaron los alguaciles. Dice que en el versículo 45 de capítulo 7, dice que los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos les dijeron: ¿por qué no la habéis traído? Hablando de Jesús. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Amén. Jamás, jamás de los jamases, hermano. Hombre en la historia. Nadie se compara a Jesús. Ni los profetas, ni el hombre más manso sobre la tierra, como lo dicen las mismas escrituras, que fue Moisés. Pero ningún hombre de estos hablaba, aunque conocemos algo de Salomón, que Dios le dio sabiduría, que Dios le dio esa palabra y venían muchos a él para escucharles. Pero verdaderamente no hay en la historia, y jamás habrá en la historia de la humanidad, hombre como nuestro Señor Jesucristo, que hable palabras de vida, que cambie, que ha cambiado, que ha transformado a usted y a mí, que ha transformado hombres en toda la historia, hermano, hombres por todas las generaciones, hombres sanguinarios, hombres despiadados, hombres que no tenían esperanza, mujeres que lo habían perdido todo, hombres que lo habían entregado todo a la idolatría, hombres que habían entregado toda su vida al mundo, al satanismo. Pero Dios permitió en su misericordia, en su bondad, que fueran hallados por la misericordia de Dios. Y la palabra de vida, esta palabra, esta escritura, hermano, que es viva y es eficaz, y que entra y discierne los pensamientos del hombre, entra y discierne, que entra y hace algo, hermano, en nuestro corazón. Esa palabra que irrumpió, hermano, lo más profundo de nuestro corazón. Esa palabra que golpeó nuestro corazón de roca, hermano, y la partió. Esas escrituras que entraron un día, que las escuchamos y creímos, sentimos que era Dios hablándonos, que era el mismo Dios allí, hermano, en su misericordia, en su bondad, hermano, que abría nuestros ojos espirituales, que abría nuestra vida para Él, que nos resucitaba porque estábamos muertos. Y estos hombres aún reconocían a Jesús, que no había hombre que hablara como Él, que no. Los sacerdotes, hermano, ¿dónde dejaban los sacerdotes? ¿Dónde dejaban los fariseos? ¿A dónde quedaba esta gente? Y por eso esta gente se escandalizaba. Y fíjese, terminemos ahí leyendo lo que pasó. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Fíjese cómo manejaban el asunto estos hombres de la ley, sus fariseos, esos sacerdotes. Todos estaban ahí, hermano, unidos en un propósito. Dice: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Fíjese cómo esta gente, hermano, cómo manipulaban, cómo esta gente aún hacia el pueblo consideraron un pueblo ignorante. Pero cuando el Señor abrió las escrituras, hermano, a nuestra vida, hermano, toda ignorancia de nuestra vida, hermano, fue disipada, hermano.
y llegamos a esa luz admirable, a esa luz verdadera, a eso que alumbró nuestra condición, que el Señor mostró nuestro pecado y tuvimos que reconocer nuestro pecado, nuestra situación y nuestra condición. Pero no nos quedamos allí, tuvimos que reconocer que lo necesitábamos a Él, el único y suficiente Salvador que podía limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Y eso es lo que Dios ha hecho con usted y conmigo. Amén, hermano. Y con todos los hombres por todas las generaciones. ¿Cuántos años, hermanos? Por eso, en la parte donde podemos, o nosotros, terminaba yo en el capítulo 6, versículo 59. Recuerden que estos hombres estaban tomándolo literalmente. Y cuando Jesús les decía, ustedes van a tener que comer mi carne, ¿cierto? Y lo estaban mirando una forma de canibalismo, mano. Algo que Dios abominaba, Dios despreciaba, porque eso también pasaba aún en pueblos paganos. No solo sacrificaban los niños, sino que también, recuerde usted en qué momento hubo en la historia, en el Antiguo Testamento, donde hubo esa hambre tan tenaz, hermanos, que, hermano, hubo esa etapa y ese momento de canibalismo y se comían a sus propios niños. Recuerden lo que fue, creo que fue al rey Salomón que yo he llevado ese caso y le dicen al rey muy fríamente a sus madres, ¿no? ¿Cierto? Pero dice el versículo 59, dice, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Pero ahí el versículo 60, donde quiero comenzar y iniciar y seguir, esta parte 2, dice, al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Oigan, no eran los apóstoles ahí estaban los apóstoles también, pero no eran los apóstoles los que estaban diciendo esta palabra, eran los discípulos, seguidores. Había gente, quizá de los mismos que seguían a Juan el Bautista, porque miraron a Jesús y encontraron en él que nunca un hombre había hablado como él. A pesar de que Juan el Bautista predicaba y predicaba y predicaba y predicaba y era también espíritu y era vida lo que este hombre tenía, porque no predicaba de lo suyo. Y usted y yo debemos entender, amados hermanos, que nosotros no debemos predicar de lo nuestro, ni de lo que yo pienso, sino de lo que dicen las santas escrituras de Dios, la palabra que es santa, que transforma, que cambia, que rompe, que entra, que penetra. Nosotros nos podemos esforzar mucho, hermano, intelectualmente, estudiar, ir a las grandes universidades, pero si no dejamos que el Espíritu Santo de Dios tome el control, de nada va a servir tanto conocimiento y tanto intelectualismo, hermano, perdóneme. Pero debemos de darle lugar al Espíritu Santo, amén. ¿Cuánto le? Es fue el que inspiró a los santos hombres. Ahora, esta palabra dura es esta palabra. Mire, encontraba yo del griego escleros, duro, que quiere decir, escuche, no difícil de entender, sino difícil de aceptar. Y el problema de estos hombres no eran que no lo entendieran. Estos hombres, hermano, estaban entendiendo. El problema era que no aceptaban las palabras de Cristo. No aceptaban las palabras de Jesús. Cuando Él les decía, yo soy el enviado, yo soy el que descendió del cielo, yo soy el pan del cielo. Vuestros padres comieron pan del cielo. Hombre, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Todo eso estaba escrito, hermano, en los profetas de Dios, ahí en los santos profetas.
en lo que estos hombres profetizaron sobre Jesús, Jesús reiteraba muchas veces la palabra en el Antiguo Testamento. Oíste lo que dijeron los profetas, oíste lo que está escrito. Y siempre se refería a la palabra, a lo que fue escrito de él. Estos lo habían leído, estos hombres lo habían leído, lo habían estudiado. Se habían quemado las pestañas. No eran cualquiera hombre los que estaban allí, hermanos. No eran cualquier persona los que ocupaban esos cargos, déjeme decirle también. Por eso se burlaban de Jesús. Por eso decían, ¿de dónde salió este sin letras? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Recuerde Jesús de a dónde vino, hermanos. En donde Dios lo colocó, en un lugar humilde, sencillo. Quizá humildemente su padre José para el arriendo y la comida, hermanos. Pero Jesús no tuvo un estudio, hermanos, como lo estuvo el apóstol Pablo, que estudió en una de las mejores escuelas, colegios, universidades. Estos hombres iban a las mejores universidades, no eran neófitos, sabían las escrituras al pie de la letra, hermanos, y sabían lo que Jesús les estaba refiriendo de él mismo. Pero como dice estos hombres, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Y cuando habla eso duro, no es difícil de entender, sino difícil de aceptar. Los discípulos sabían muy bien que Jesús había estado presentándose como la misma vida de Dios, que había descendido del cielo y que nadie podía vivir esta vida ni enfrentarse con la eternidad sin someterse a Él. Esos hombres no se iban a someter. Estos hombres tenían sometido al pueblo. Estos hombres no se iban a someter a alguien mayor. No consideraban a Cristo mayor que ellos. Nunca lo consideraron. ¿Por qué cree que vino Nicodemo de noche? Porque tenía miedo de ser enfrentado en el día. Pero Nicodemo, un hombre, un doctor en la ley, ¿con quién estaba? Con Jesús. Y le dijo el Señor Jesús, Juan capítulo 3, ¿tú eres un qué? ¿Y no entiendes, Nicodemo, lo que te digo? Mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. ¿Cómo es posible que entonces, cómo voy a volver a nacer de nuevo? ¿Será que tengo que volver a entrar al vientre de mi madre otra vez? Y Jesús le tuvo que decir, del agua y del espíritu, Nicodemo. ¿Tienes letra, Nicodemo? ¿Conoces las escrituras, Nicodemo? Eres doctor, legislas, juzgas, pero no tienes mi espíritu. No tienes mi Espíritu Santo. Ese es el problema hoy, quizá de muchos de la iglesia, hermanos. Sabiendo Jesús en sí mismo, el versículo 61, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto ofende? Mire la pregunta. Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían, los que no creían y quiénes les habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no, ¿qué? Andaban con él. Qué triste, ¿no? Qué lamentable, hermano, coger el camino otra vez de muerte, hermano. Cuando el camino de la vida se les estaba presentando, se les estaba revelando, hermano, así como se le reveló a aquella mujer ahí en el pozo. Yo soy el que habla contigo. Y el Señor les estaba revelando aquí una revelación que no entendieron, no comprendieron, no la querían aceptar. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir también vosotros?
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? ¿Hablaba de quién? De Judas, hermanos. ¿Pero Judas se fue o se quedó allí? Se quedó. Se quedó Judas, ¿por qué? Porque tenía que cumplir el propósito, el plan de entregar al Señor. Las palabras de los hombres son vanas y vacías. Por más que sean hombres inteligentes, grandes filósofos de la historia, científicos, inventores, premios Nobel, sus palabras siempre han sido vacías y vanas. Por más inteligentes, por más frases que encontremos en estos nombres en toda la historia, son palabras muertas, son palabras que no tienen nada de valor, que no pueden cambiar una vida, que no pueden cambiar nada, hermano. Quizá pueden cambiar la mente de una persona ideológicamente, ¿cierto? Pero su espíritu sigue estando muerto. No da vida a los espíritus, no da vida al espíritu humano. Pero la palabra del Señor es la que da vida al espíritu humano cuando entra, la escucha y la cree. Y da vida a ese espíritu que estaba muerto dentro de ese cuerpo. Amén. Entonces los hombres, sus palabras son vanas, son palabras fingidas. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 12 y 13, palabras fingidas, o sea, palabras que son falsas, palabras que son simuladas, palabras que yo encontraba aquí disfrazadas, y a propósito hoy, ¿no? Disfrazados. Que es engañoso, es simulado. Juan capítulo 7, versículo 12, ahí dice algo de Jesús. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno. ¿Es bueno qué? Lo que habla, ¿cierto? Es Cristo. Jesús es bueno. Este hombre es bueno. Este hombre habla verdades. Este hombre yo le creo. Este hombre me interesa. Pero otros decían: no, sino que ¿qué? ¿Engaña qué? Al pueblo. Por eso estos hombres alguaciles, cuando le respondieron a aquellos: jamás hombre ha hablado alguno así como este. Por eso inmediatamente estos fariseos y estos los que estaban allí: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Entonces los fariseos, el versículo 47, perdón, le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 16. Vamos a mirar algo en cuanto a lo que se refiere a las palabras vanas de los hombres. Segunda carta a Timoteo. Ay, Padre bendito. 2, 16, 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Esto es una advertencia que le está diciendo a su discípulo Timoteo, Pablo, porque conducirá más y más que a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gran gangrena, hermanos. Mire, un cáncer, dice en otras versiones. De los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Qué hace las palabras profanas y vanas de los hombres, hermanos? ¿Qué hace? ¿Qué hace en la vida aún de la iglesia, hermanos? Si usted
le comienza a colocar cuidado a alguien, hermano, a ponerle usted atención, hermano, va a comenzar a hacer un efecto, y no es vida, déjeme decirle, sino un espíritu de muerte, hermano, un espíritu de desgracia, un espíritu que va a traer a su corazón, a su espíritu, hermano. ¿Y cuántos creen que la iglesia ha pasado así? Ayer escuchaba, de un hombre que estuvo aquí en la congregación y se fue por un tema personal, no ajeno a la congregación, pero de él, de su cuerpo. Pero hermano, le dijo a este varón: ¿y por qué no vuelve a la iglesia? No, ya he visitado. ¿Y sabe qué? No, esto y esto y esto, y que los diezmos y que la ofrenda y que yo no sé qué, y yo sucio, y yo le llevo al pastor que está limpio, encorbatado, con carro y todo. Hermano, lleno de todos los argumentos del diablo, hermano. Mire qué peligro, hermanos. El salir y el no ser verdaderamente dirigidos por Dios cuando uno sale de un lugar. Si es que es porque tengo que salir de un lugar. Pero mucha gente sale por cualquier problemita de la iglesia, sale por cualquier roce, no le pide dirección a Dios, son conducidos por su alma, son conducidos por sus deseos, y el diablo les tiene ya el plan diseñado, hermano, de desgracia y de muerte y de enredo, hermano. Y ahí poco a poco, hermanos, se van consumiendo estas personas, hermano, que no quieren pisar ninguna iglesia, hermanos. A mí me dolía cuando me decía eso, hermano, porque yo estimé mucho a este hermano y aún lo sigo estimando, y me duele todavía haber escuchado eso. Son palabras de mentira. La Nueva Biblia Viva, déjeme decirle, a ver aquí para buscarlo. En esta versión, Dios me ayude. Segunda carta a Timoteo, ¿cierto? Capítulo 2, 16 y 18. Dice así: apártate de las discusiones mundanas, pues suelen hacer caer a la gente en la maldad. Esas enseñanzas se extienden como el cáncer. Es lo que le pasó a Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Ahora dicen que la resurrección de los muertos ya se efectuó y con ello han debilitado la fe de algunos. Son palabras que van con espíritu falso, hermano, y de muerte. No hay verdad, solo engaño y cada vez más engaño, hermano. Colosenses 2:8 dice la palabra: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según, ¿qué, hermano? Cristo. En la traducción lenguaje actual, ¿me puedes ayudar, hermano Luis, allí, por favor, para ir ganando mejor tiempo? Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría. O sea, parecen vida, ¿no? Parecen toda verdad. Parece que tienen mucho contenido. Dice, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a ¿qué? A Cristo. Primera carta a Timoteo 1, 3 al 7. Dice Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe.
¿Sí ve lo que acarrea esto y lo que trae esto a la iglesia, hermanos? Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Amén. Hechos capítulo 17, versículo 18. En la traducción lenguaje actual. Hechos capítulo 17, versículo 18. Y la palabra de Dios, hermano, está hablando en esta noche. En la Reina Valera dice de la siguiente manera: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? ¿De quién se refería? De Pablo, ¿no? No de Jesús, sino de Pablo. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora miren, la traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: y algunos eran filósofos de los que pensaban que lo más importante en la vida es ser feliz. ¿Y a quién no le suena eso? ¿Al mundo no le suena bonito eso, hermanos? Y eso no lo ven como vida, como bueno, como oh, está bueno, ¿no? Otros eran filósofos que enseñaban que la gente tiene que controlarse a sí misma para no hacer lo malo. ¿No es lo que predican hoy el mundo? ¿No es lo que se mueve hoy la filosofía? ¿No es lo que se mueve hoy esa sabiduría terrenal, hermano? ¿No es lo que se mueve aún en las iglesias? ¿En las congregaciones grandes? Algunos de ellos preguntaban: ¿de qué habla este charlatán? Otros decían: parece que habla de dioses de otros países, pues habla de Jesús y de la diosa resurrección. ¿De qué habla este charlatán? ¿Cómo consideraban a Jesús? Hermano, también charlatán. Es que cuando nosotros vamos a hablar de Cristo, hermano, que llevamos esa palabra de vida, que llevamos esa palabra que es espíritu, porque la palabra que usted está predicando, el evangelio, las buenas noticias son espíritu, hermano. Y esas palabras irrumpen en el oyente, hermanos. Pero esas palabras que van ahí son vida. Y créalo, muchos de los que se le ha compartido, aunque no estén en una congregación hoy, en este lugar, que digan: es que tienen que venir acá. Es que me gané el alma y tiene que venir a congregarse acá. Y es que tengo que ver el resultado de esa alma que me gané afuera. Hermano, solo Dios sabe cuántas almas se están apuntando allá por la labor suya de haber compartido las buenas noticias a un hombre, a una familia. Y no solo un alma, hermano, de ahí cuántas familias, hermanos, por causa de un hombre, hermanos. Un hombre que iba a cometer tal vez un error ese día, una mujer que iba a cometer tal vez un error ese día. Y Jesús ese día, hermano, a través de un instrumento, habla a esa alma ciega, dañada, sufriente, sin esperanza, con dolor, quebrada, rota, desechada por la humanidad, dañada, herida. Pero hay una palabra que usted y yo vamos y entregamos, hermano, y esa palabra hace en el corazón. Y le damos la gloria a Dios. Amén. Pablo advierte a la iglesia que después de que él muera entrarán lobos rapaces. Hechos capítulo 20, 29, 30. Y ahí señala la palabra cosas perversas, hermano. Estos hombres declararán, hablarán cosas perversas. Y lo más tremendo, hermano, es que les creerán, hermanos. Y hoy se le creen a estos falsos hombres, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. Jeremías capítulo 23, versículos 16 y 17. El Señor le dice:
al profeta Jeremías. Versículo 16, capítulo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo ha dicho? No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de quién. No es lo que está pasando hoy en la iglesia, hermano. Invitado el profeta tal, habla de su propio corazón, hermano. Palabras vanas, infladas, palabras que no tienen esperanza, palabras que suben las emociones, que tocan las emociones de la gente, pero no es palabra que toca el espíritu de la gente, hermanos. Palabras tal vez que hacen llorar y pueden hacer estremecer, pero palabras que no traen cambio, no traen vida, hermanos. Pero las escrituras, la palabra que es más profética, segura, hermano, es esa palabra que trae vida, que trae seguridad, que trae cambio, que trae transformación. Dice en el versículo 17: atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Yo le invito a que usted lo pueda leer este capítulo, teniendo en cuenta este tema, esta palabra, este título de esta predicación. Dice más adelante el versículo 25: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Entonces a ellos sí le creen. Y así está hoy una iglesia, hermano, engañados, creyéndole más a estos hombres y cerrados completamente a la palabra de Dios, a las escrituras, hermano, porque no quieren aceptar lo que Cristo está diciendo allí, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, porque oramos a Él y Él nos enseña, nos muestra, nos alumbra nuestro entendimiento. El problema es que la iglesia hoy no quiere aceptar las palabras, la escritura, las que están allí. Cuando dice arrepiéntate, cambia, deja esto, muere, santifícate, purifícate, perdona, corrígete. Dice el versículo 31 del capítulo 23, y mismo Jeremías, dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Palabras vanas, palabrería, palabras mentirosas, engañosas. El que no habla las palabras de Cristo, de lo suyo habla, hermanos. Escuche, el que no habla las palabras de Cristo, de lo suyo habla. Ninguna religión puede traer verdadera vida, hermano, espiritual al ser humano. Solo Cristo puede y tiene el poder de hacerlo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Voy a leerlo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Versículos 3 y 4. Dice la palabra y está diciendo, hablando Pablo está exhortando y está advirtiendo a los corintios. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que Él os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido,
u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjese. ¿Y a quién le está hablando? A la iglesia. Ahora fíjese, amado hermano, lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva, dice: pero temo que de alguna manera, engañados, se aparten de la pura y la sincera devoción a Cristo, como se apartó Eva cuando la serpiente la engañó. Ustedes son fáciles de engañar. Me parece que reciben a cualquiera que va y les predica de un Jesús distinto del que les he enseñado. También reciben fácilmente un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y aceptan un evangelio diferente del que les predicamos. ¿Cómo engañó Satanás a Eva? Génesis capítulo 3, del 1 al 5. ¿Con qué Dios ha dicho? ¿Con qué Dios ha dicho? Ahora tengo una pregunta y 5 respuestas. ¿Por qué las palabras de Jesús son espíritu y son vida? ¿Por qué cree usted? Lo que él mismo dijo, mis palabras, porque él mismo lo dijo. Las palabras que yo os he hablado, yo Jesús. Capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La pregunta es, ¿por qué la palabra de Jesús son espíritu y son vida? ¿Por qué él mismo dijo estas palabras? ¿Por qué él se atrevió a decir estas palabras él mismo? 1, porque vienen del Padre. Juan, ahí mismo, capítulo 8, versículo 12 al 20. Fíjese, y leamos la escritura. Y vamos a leer casi todo el capítulo 8. Dice, el versículo 12 en adelante: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Escuche, cuando usted esté hablando, cuando estemos aquí leyendo, hermano, recuerde lo que estos alguaciles dijeron de Jesús: nunca, jamás, nunca un hombre ha hablado así. Entonces póngale sentido espiritual allí a la palabra. Sí, póngale entendimiento, abra su corazón, pero póngale sentido espiritual. Es para su espíritu. Su espíritu está recibiendo esta palabra. Es a su espíritu que está yendo directamente esta palabra, amado. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Oiga, tu testimonio no es verdadero. ¿Sí ve? ¿Qué había dicho Jesús en el 6:63? Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Pero qué le dijeron estos hombres? Tú das testimonio acerca de ti mismo. ¿Tu testimonio qué? Es falso, es engañoso, no es verdadero. Pero respondiendo Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. Amén. ¿Estamos ahí de acuerdo? ¿Por qué Jesús habla de que las palabras que él ha hablado son espíritu y vida? ¿Por qué? Primero, porque vienen del Padre. El que lo envió viene del Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Oiga, mi Padre y yo. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Mire dónde estaban pegaditos ahí en el lugar de la ofrenda, ¿no?
enseñando que en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. ¿Por qué las palabras de Jesús son espíritu y son vida? Porque primero vienen del Padre. Capítulo 7, versículos 16, dice de la siguiente manera: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Por qué? ¿Quién fue el que lo envió? El Padre. El Padre. Y el Padre da testimonio del Hijo. El versículo 29, ahí mismo el capítulo 7, dice: pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Segundo, porque lo que había oído del Padre, eso hablaba Jesús. Y yo recordaba como cuando el niño está comenzando a escuchar las palabras del padre y las palabras de la mamá. Lo primero que aprende es mamá, lo segundo que aprende es papá. Pero de ahí el niño comienza a desencadenarse ya una serie de palabras. Y lo que ha oído de su padre, eso comienza a hablar. Lo que se manifiesta a los niños en el colegio, cuando he hablado muchas veces con mi esposa, lo que hablan los niños y lo que manifiestan estos chiquitines, su hablar, los pequeños, y dicen: ¿de dónde sacó este? Cuando va y habla con los padres, se da cuenta del hablar de los padres. Si son decentes, si son mal hablados, si son groseros, porque lo han oído del Padre. Lo han oído de su Padre. Igualmente Jesús, Juan 8, del versículo 21 al versículo 27, dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Pero vamos a la lectura. Dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Hermano, póngale sentido espiritual, hermano. ¿Cómo lo tomaban estos hombres, hermano? ¿Acaso se va a suicidar? Qué rico que se suicidara, nos haría un gran favor. Que se ahorque. ¿No es lo que querías hacer el diablo con él? Tírate del penáculo. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Ay, hermanos. ¿Usted se imagina cómo estaba el corazón de esa gente y cómo rechinaban los dientes de esas personas? La ira, sus ojos enrojecidos, su rostro demacrado, su rostro enfurecido. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces les dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Uy, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído de él. Esto hablo al mundo. Y lo que he oído de él, ¿qué, hermano? Hablo. Esto hablo al mundo. Lo que he oído de él. ¿Por qué Jesús entonces dijo esas palabras, hermanos, son espíritu? Porque es lo que había oído de ¿qué? De su Padre, hermano. El lenguaje de nosotros los cristianos no es un lenguaje religioso, hermanos. Debe ser el lenguaje de arriba, del reino. Por eso la gente se extraña cuando usted habla con sus compañeros, estudio, de trabajo. Cuando usted se expresa, es diferente. Hay un espíritu diferente en aquella persona. La gente lo reconoce, la gente lo ve. La gente ve la diferencia, amado hermano. Pero qué tristemente cuando un cristiano se dice ser cristiano y no hay ninguna diferencia, hermano. En su hablar, en su vestir, en su forma. ¿Qué diferencia hay, dígame, en un cristiano que toma la forma del mundo, que toma el aspecto del mundo? La gente como viste, la gente como se arma, como se dice, cómo se habla en el mundo, cómo se mueven en el mundo. ¿Qué diferencia hay, hermano? Debe haber una diferencia, hermano, y no religiosa. Usted no necesita unos vestidos reales.
Usted ya los tiene. En el Espíritu los tiene. Lo que Dios está viendo es un hombre de carne y hueso, así como veían a Jesús. Jesús andaba con unos vestidos reales. ¿Qué es lo que le quitaron al Señor? ¿Un manto de qué? ¿Y cómo lo veían al Señor? La gente común. ¿Y cómo veían al sacerdote cuando estaban al lado de Jesús? ¿Y en el templo? Pero cuando hablaba Jesús en el templo y los sacerdotes también estaban allí, ¿a dónde dirigía la gente su atención, hermanos? A Jesús. Esta gente eran especialistas en poner cargas pesadas. Él mismo se lo dijo. Ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar, reglas, leyes, dogmas. El versículo 27 dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. El versículo 40 dice de la siguiente manera, pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Tercero, porque su padre le enseñó, por eso mismo así hablaba. Juan capítulo 8, versículo 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así que hablo. ¿Quién le enseñó? Miren, hermanos. ¿A quién iba Jesús en las noches? ¿A quién fue Jesús en toda su adolescencia, su niñez, su adolescencia, su juventud, hermano? Al Padre. Lo que oía el Padre. Padre, enséñame. Ahí estaba. Era humano, hermanos, 100%. Y necesitaba ser enseñado por el Padre. Ahí estaba sujeto al Padre. Sujeto a la voluntad del Padre. El Padre hablaba y le mandaba a decir. Y le decía los mandamientos al Hijo. Ahorita vamos a ver algo especial en esto. Cuarto. Lo que había visto del Padre a sí mismo hablaba. Versículo 31 y versículo 30 al versículo 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Ve usted lo que está pasando, hermano, por la mente de estos hombres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oiga lo que les estaba diciendo, les estaba revelando, hermano, a estos hombres. Yo he venido a traer libertad a sus vidas. No me importa sus trajes, no me importa lo que hayan estudiado, no me importa su estatus. Yo les traigo libertad, les he traído, soy yo el único que puede hacerles libre, no más. No hay otro. El versículo 37 sigue diciendo: sé que soy descendiente de Abraham. El Señor lo reconoce. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Fíjese. Versículo 38, allá está. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro, ¿qué? De vuestro Padre. Lo que había visto Jesús del Padre, así mismo se conducía, así mismo hablaba, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermano, esta noche, ponerlo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro espíritu. Que cada palabra que podamos nosotros salir, hermano, sea palabra que verdaderamente sea para edificación, que levante, que construya en la iglesia, fuera de la iglesia, en las conversaciones, en la tomadita de café, en la salidita con el amigo, en la salidita, en la consejería.
Porque de pronto podemos estar dañando y trayendo mucho daño a una persona y nosotros mismos estamos acarreando daño y desgracia y maldición, amados hermanos. Eso es lo que pasaba con estos hombres, esclavos del pecado, malditos. Estos hombres estaban malditos, hermanos, bajo una ley. 5. Porque el Padre le dio sus palabras que tenía que decir. Juan 17, 7 al 8. Dice así, el capítulo 17. Y voy terminando, hermanos. Bendito Dios, gloria a Dios. Capítulo 17, versículos 7 y 8 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el Padre le dio, ¿qué? Las palabras que tenía que decir. Ahora le hago una pregunta a usted. ¿Jesús hablaba de su propia cuenta? ¿Qué dicen las escrituras referente a esto? El capítulo 7, versículo 17. ¿Jesús hablaba de su propia cuenta? Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El versículo 18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El capítulo 12, versículo 49. Y vamos a orar para terminar. 12:49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha, ¿qué? Dicho. Subraye usted eso allí grande, hermano. Eso, Señor, quiero hablar y enséñame lo que yo, vean, estos puntos, hermano. ¿Por qué Jesús hablaba y decía: mi palabra es espíritu y es vida, son vida? Hermano, hermano Diego, las palabras que usted habla en ese canal son espíritu y son vida, hermano. Ese canal que usted abrió, Dios le permitió abrir, hermanos. Ese canal está llegando a muchas vidas, hermano. Y que Dios le ilumine, le aliente más. Que no desmaye, hermano Diego. No importa lo que escuche, no importa lo que le escriban. La verdad, esa es la que debe llegar a los corazones. Usted y yo, amados hermanos, debemos ser hombres que nuestra palabra, hermano, entre nuestro diario vivir, nuestro diario cotidiano, diario vivir, hermano, debe ser espíritu y debe ser ¿qué? Vida, hermanos. Capítulo 14, versículo 10 dice así el Señor: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y ahora, para terminar y para usted, hermano, capítulo 16, versículo 13, es para usted y para mí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán ¿de qué? De venir. Tenga la bondad y póngase sobre sus pies.